Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical en debate abierto. A 8 días de las elecciones tenemos que hablar del proceso electoral y de lo que estaremos haciendo a esta hora. El próximo domingo de seguro ya usted habrá votado y requerimos orientación en medio de tantos mensajes, hacer un alto, saber cómo hemos llegado aquí y lo que puede pasar en los próximos días. Así que esta es la agenda que le tenemos preparada en este especial de hoy. Estaremos hablando de la organización electoral, del financiamiento de las campañas. Le estaremos orientando de cómo votar, porque lo importante no solo es ir a votar, sino lograr que su voto cuente. También esa figura que de alguna forma ayuda a que se desarrolle el proceso electoral. Los delegados electorales también nos acompañarán el día de hoy y claro está, en un programa especial sobre elecciones tiene que estar un magistrado y estará con nosotros el magistrado de mayor experiencia en el Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, desde 1990 magistrado del Tribunal Electoral, ¿eh? Así que ahí hay mucho entonces que conversar con ellos, nuestros invitados. Esta es la agenda de hoy. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Hugo, aquí estamos en una mesa en la que lo único que tiene el menú es elecciones. Sí, señor. Hay que hablar de lo que hay que hablar. No hay para otro. Sí, no hay sí. para otra oferta, otra solicitud, solo elecciones. Es que no hay otra cosa de qué hablar. Y además unas elecciones con muchas particularidades, con muchos puntos de quiebre. Sí, señor, y tenemos que analizarlos todos, pero la verdad es que queremos también que el programa sea muy didáctico, porque el gran día es precisamente el próximo domingo. Hay muchas cosas sucediendo en la periferia, todo eso lo vamos a analizar en este domingo, pero vístame despacio que voy deprisa. Hay cosas que tal vez en medio de todo lo que ha sucedido pasamos por alto, ese detalle de cómo votar, esto del llamado a voto a plancha, cómo hace usted que su voto realmente cuente, todos esos detalles lo vamos a estar abordando. Hablemos primero de la organización. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos hace falta? Y algunos detalles adicionales. Oiga, yo veo de verdad, don Danilo, algunos candidatos que, oiga, hasta en la sopa de letras, se organizan las letras y ¡plum! Me sale. ¿De dónde saldrá? Me digo, tanto billete para algunos y otros como que de vez en cuando los veo por ahí. ¿Qué será la diferencia? Vamos a hablar de financiamiento electoral en este primer segmento. Y eso es lo que se nota. Sí. El día de la elección se va un grueso de presupuesto que no se nota, pero que es enorme. Oye, ¿cómo se tiene control de todo eso? No sé, don Isidro Carbonell, director de fiscalización del financiamiento, nos acompaña y nos orientará sobre ese tema. Y organización electoral estará... Hombre, yo hablaba de experiencia hace un rato. Yo lo he visto usted en cuántas elecciones en organización electoral. ¿Ah? ¿Cuántos años? Cuéntenme. Bueno, en organización electoral, buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hugo. Sí, sí, don Omar Valdés. En organización electoral desde 1999 para acá. Ajá. Bueno, desde el referéndum sé que del, son- del 98 realmente comencé yo. Siete elecciones. 7 eventos. Siete Sí, elecciones. Wow. ya algunos años en esto. Un par. Oiga, pero yo no sé, este ambiente de tensión, un ambiente electoral como el que tenemos ahora, ¿usted recuerda alguno que haya tenido tanta carga como este? Para nosotros como institución, todos los eventos electorales generan tensión, estrés. Obviamente el ingrediente político es el que genera un adicional que definitivamente en estos momentos está más condensado, más espeso. Y realmente pues eso es lo que hace un poco diferente este evento electoral. Sí, y yo diría no solo electoral, porque la tensión y el estrés y qué sé yo, la tenemos en los medios de comunicación. Este proceso comenzó sacando cuentas hace unos 2 años y claro que hay algo de estrés, cansancio, etcétera, Correcto. etcétera. Pero yo diría aquí no electoral, político, sino no político, sino político judicial o judicial político. Ahora, Ubíqueme usted, sí. don Danilo. Desde el 90 para acá, Ajá.
este ha sido el más tenso. Sí, el más tenso. Sin embargo, si nos salimos del siglo XXI y nos vamos al XX, wow, los últimos 40 años del siglo XX fueron con elecciones terriblemente caóticas. No, por eso yo me concentro en la del la era 89 democrática. rompió récord. La del 84 fue muy tensa. La del 68 y la del 64. Ni se diga. Y para atrás, no, mire, si volteamos la mirada, llegamos hasta la de espanto. Domingo Díaz, que también fue terrible. La enseñanza aquí que nos deja don Danilo con esto es que sí, si volteamos la mirada antes de la era democrática, claro que sentimos espanto. Hemos avanzado, ¿no? A pesar de que estamos viviendo un momento tenso. La gran interrogante es cómo se está manejando esto de manera tal que podamos salir bien librados. Sí, te planteo, en la organización del evento electoral, desde el Tribunal Electoral seguimos el mismo patrón de desarrollo de actividades en un gran plan de trabajo que llamamos el PLAGEL. El PLAGEL. Eso es lo que hemos desarrollado como experiencia en esta institución desde hace muchos años, desde 1994, que obviamente se ha ido corrigiendo, puliendo. Eso implica 1.100 actividades de 36 comisiones de trabajo diferentes que se van concatenando para lograr que el día 7 de mayo los ciudadanos tengan todo en la mesa de votación. En este punto estamos, eso se ha ido desarrollando sin inconvenientes, tal como está programado, boletas, padrones. Ubiquémonos a hoy domingo, por ejemplo. ¿Qué está pasando hoy? Domingo, ¿Qué debe estar pasando mañana? Sí. Para transmitir un poco de se está en control, para que dentro de la tensión haya algo de tranquilidad. Sí. Hoy domingo 5 de mayo, hoy domingo, a 8 días del 5 de mayo, exacto. Estamos ya con los materiales electorales. Nosotros dividimos materiales generales y materiales sensitivos. Los materiales generales están desde el mes de enero en todas las regiones del país, debidamente custodiados. Y el material sensitivo, boletas, actas, padrones, el material sensitivo para la elección, ya está en todas las regiones excepto Panamá. ¿Por qué se deja Ya Panamá fue de último? Bueno, porque por Panamá, cercanía, por la cercanía, la más fácil. distribución se hace viernes, sábado, directamente desde Que hoy el están en depósito eso. hasta el centro de votación. El próximo viernes y sábado se transmite. Por ejemplo, en las regiones más apartadas, la movilización comienza mañana, lunes 29. Comienza en Bocas del Toro el traslado de personal y materiales a las áreas apartadas comarcales, a las áreas de la cordillera, Piedra Roja, Calante, esos tipos de lugares comienzan la movilización desde el día lunes, vía marítima, vía aérea, porque son lugares más difíciles de llegar. Darién, que también es un área difícil, pero sí comienza un poquito más adelante, en Boca del Toro es que comienzan, o sea, ya la movilización y de la estructura del personal inicia el día de mañana. Sí. Y mañana también se da el traspaso. También. Eso también es muy propio de la era democrática, ya que usted tiró la cédula y habló de cuando usted votó por primera vez. Mañana ese es un evento importante. Un evento relevante, importante, que es muy único y característico en nuestro país, el traspaso de la fuerza pública a órdenes del Tribunal Electoral en lo que concierne a lo electoral. La seguridad pública y demás sigue estando a mando de la... Hay dos factores extraelectorales que pueden incidir considerablemente en las elecciones. El uno tiene que ver, el primero que analicen tiene que ver con el clima. Comenzaron las lluvias y siempre las primeras lluvias generan considerables inundaciones, tanto en el sector rural como en el urbano. ¿Qué pasa si tenemos un día lluvioso en extremo el día de las votaciones? ¿Se va a alargar el horario electoral? El segundo factor se lo pregunto después. No, el clima no afecta en ese sentido. Realmente tendría que ser quizás catástrofes más pesadas, por decirlo de alguna manera, y ojalá nunca nos ha sucedido. Sí hemos tenido en elecciones pasadas, en el 2014, por ejemplo, un tremendo aguacero en las provincias centrales. Se fue la luz en todo Herrera, Los Santos y parte de Veraguas, pero la votación transcurrió sin ningún problema. Nos preocupamos por la transmisión de resultados post, porque no iba a haber luz, pero la luz llegó, siempre hay alguien que nos ayuda y nos protege, la luz llegó a las 4:30 de la tarde, así que hubo un proceso. Lo que nos genera el clima es los traslados post el evento, de actas o del sacar el personal. En el mayo del 2019 tuvimos personal que salió el jueves después de las elecciones y tuvieron que salir a pie
porque no hubo manera de sacarlo, y salieron los de Bocas del Toro, salieron por San Félix. Sí, el clima nos afecta, pero Bien. no el proceso en sí. Ok, como observador, desafortunadamente tengo que decir esto. Temo por brotes de violencia. Y ese temor lo encuentro fundamentado por antecedentes y por ciertas señales de la cantidad de competidores y la tensión, el lenguaje, la manifestación, la expresión de exclusión que algunos competidores reflejan. ¿Qué ocurre si estas expresiones de violencia se hacen evidentes, si se hacen explícitas? ¿Está el Tribunal Electoral Estamos preparado para eso? Casualmente en coordinación con los estamentos de seguridad. Ya hemos tenido múltiples reuniones, el ministro de Seguridad y todo el equipo del Ministerio de Seguridad, la policía y demás, y sí se ha coordinado y hemos ido identificando con ellos lugares. Y tenemos que dividir lo que es el proceso de votación el mismo día del evento, que puede haber áreas donde haya problemas de inestabilidad o de violencia o de posible violencia. El panameño, por suerte, discute y discute, pero no llega a mucho extremo. Otra cosa diferente es el escrutinio. El escrutinio en las juntas, en las mesas, y luego en las juntas estamos también ampliando los mecanismos de seguridad, los anillos de seguridad en las juntas de escrutinio, en todas las juntas plurinominales, por ejemplo, para darle más seguridad a nuestro personal y al personal de los partidos políticos que están en esas juntas de escrutinio. Y también en las áreas difíciles, el proceso de votación no es que no sea importante, pero también estamos dando mayor cobertura con la policía en áreas que hemos considerado que posiblemente podrían darse lo que usted indica. Pero ese elemento de la posibilidad de violencia, ¿qué tanto lo han puesto sobre la mesa de trabajo? Sabiendo que, hombre, para poner sobre el tapete su experiencia, las elecciones o la sociedad de 1999 es muy distinta a la sociedad que tenemos el día de hoy. ¿Qué tanto ha variado en el tema seguridad o qué variaciones veremos en esta oportunidad en el tema seguridad? En el proceso de votación generalmente no hay discusiones. Las pasiones se Las desbordan. pasiones se desbordan cuando llegamos al escrutinio, después de las 4:30, 5 de la tarde, con el escrutinio público. ¿Okay? Y para nosotros el escrutinio es público, definitivamente, y darle la oportunidad a los ciudadanos que puedan presenciar y ver y ser parte de, vamos a decir, esa auditoría ciudadana, Sí. que le da tranquilidad a las personas. Que si hay diferencia, miren, en el proceso electoral, en las elecciones del 2019, hubo un problema de un tiroteo en un centro de votación de Colón, pero fue en la cercanía, pero fue porque un ladrón, algo fuera de lo electoral. Y en el 14 pasó algo similar en 2 centros. Entonces, no se traslada esa violencia política a los centros de votación. Y tenemos esa esperanza para esta elección también. Totalmente de acuerdo. Hablemos un poquito del tema financiamiento, porque decía hace un rato, hay candidatos que a mí me salen hasta en la sopa, Dios mío. Voy a llegar a las plantas, en las hojas de las plantas, estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Ahí en las hojas de la planta me sale, pero hay otros que no los veo en ninguna parte. ¿Qué hace la diferencia? El tema del acceso al dinero del financiamiento. Bueno, primero buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente nosotros como dirección estamos empezando a cerrar un poco de las brechas. Esas brechas que efectivamente se están notando en cuanto a la propaganda política, por lo menos en el sentido de que las radioemisoras, televisoras y otros medios en un momento dado tienen que reportar al Tribunal Electoral de forma semanal y eso a nosotros nos sirve como un medio de comparabilidad. Ahora, los medios formales, ahí no hay mayor problema, y me dice la lógica, pero cuando vamos a las redes sociales o vamos a los medios digitales, ¿cómo se está manejando este tema? Efectivamente. Nosotros tenemos en el Tribunal Electoral el Centro de Estudio de Medios Digitales, un equipo de personal joven, muchachos muy jóvenes, que efectivamente son conocedores de la metodología y de la tecnología. Y ahora mismo tenemos habilitado un grupo específicamente del Centro de Medios Digitales a nuestra dirección. Están adscritos 12 compañeros de esa dirección, es precisamente para poder rescatar todas estas propagandas que se hacen, porque ese centro recopila toda, hace un sondeo, hace un barrido de toda la información que está en Internet en cuanto al tema de propaganda o hasta actividades, no solamente propagandas, sino actividades que se realicen y que no hayan sido manifestadas en los informes de ingresos y gastos. Ahora, ustedes pueden cotejar gastos
precisamente porque la relación con los medios lo permite, Exacto. con las televisoras, con los periódicos, con la radio. Pero el día de la elección se gasta muchísimo dinero y no media ninguna constancia del uso de ese dinero. Porque no es costumbre en Panamá que el trato con el que presta el servicio de transporte emita ni siquiera un recibo. Y ahí es donde se nota el poderío realmente de algunas organizaciones sobre otras. Cuánto es capaz de acaparar, de concentrar, de disponer de movilidad y de otros recursos logísticos, controlarlo. ¿Hay alguna forma que ustedes puedan atisbar, a adivinar o a saber algo sobre esa concentración de recursos? Bueno, como bien lo comentaba, este tipo de estudios que se hacen a nivel de, por ejemplo, de redes sociales, estudios que se hacen también dependiendo de cada una de nuestras regionales y áreas, nosotros dispersamos a cada personal en un momento dado a verificar todas las cosas que se están haciendo. Obviamente no podemos agarrar el 100%, sin embargo, hay una gran cantidad de información que para nosotros es factible y que son presentadas y nosotros lo utilizamos como medio de comparabilidad. Casualmente en el día de hoy me estaba comentando una persona que estaban en la preocupación de que algunos candidatos no les estaban brindando servicio, pero no les estaban pagando. Eso, de alguna u otra forma, en este momento que estamos haciendo este nivel de docencia, ellos se pueden comunicar al Tribunal Electoral a través del correo consulta@tribunal-electoral.gov.pa y nos manifiestan esa condición, nos lo ponen como referencia y nosotros lo utilizamos de forma inmediata para verificar si en el informe de ingresos y gastos ellos lo han presentado, porque sería entonces un manejo diferente al que debieran estar haciendo y obviamente podrían tener hasta sanciones. ¿Cuánto está destinando el Estado como tal, el financiamiento oficial? ¿Cuánto estamos destinando para las elecciones? Bueno, para el tema de elecciones preelectoral tenemos 54.5 millones, para hacer un redondeo, que es efectivamente de los 109 millones que se utilizaron del 1% del ingreso corriente del año 2023. Entonces, en el presupuesto general del Estado. En este momento, entonces, esos 109 millones se dividen 50% para el preelectoral y 50% para el postelectoral. Para recibir el post hay hay ciertas precondiciones del manejo del pre. Aparte de pasar al siguiente, Aparte de pasar, claro, pasar claro. al siguiente nivel, Claro. en este caso. Y lo que se está haciendo en este momento es que el financiamiento público, el 93% es para los partidos políticos. Hay unas divisiones, hay una serie de fórmulas que se establecen y el 7% para los candidatos de libre postulación. En el caso de los partidos políticos, lo que hacen realmente ahora mismo no se les entrega el dinero de forma directa a los partidos políticos. Se hacen unos mecanismos de financiamiento a través de contratos de sesiones entre agencias publicitarias o empresas que vendan productos como tipo artículos promocionales y así sucesivamente, cuando solamente existen en este momento 2 partidos políticos que tienen fianza para poder recibir la división, porque eso se divide del financiamiento público, se divide 70% para propaganda electoral y 30% para otros gastos de campaña, otras actividades, con lo que mencionamos como funcionamiento de la campaña, en este caso. Y Ahí está incluida la movilización y esto del día de hoy. Exacto, ahí también está incluida que casualmente en días pasados teníamos una situación en la cual la normativa electoral establecía hasta el 2 de mayo la presentación de la factura, pero obviamente ahí nos percatamos que hubo una situación que efectivamente el día 5 tenía que haber gastos. Así que se está haciendo una ampliación respecto a ese concepto, porque es después del lógico 5, sí. que ese día va a haber gastos. Ahora, el grueso del pastel se lo llevan los partidos políticos, es un hecho, pero de los partidos el pastel está dividido también en porciones distintas para cada partido político. ¿Cuáles se llevan la mayor porción del Bueno, pastel? es que primero los partidos políticos se le hace a los que están ya formados, se les establece un 25% igualitario. La diferencia entonces se hace a través de los votos que tuvieron en la elección pasada. Y ahí entonces obviamente aquellos partidos que son nuevos, que están recién formados, entonces solamente recibieron esa primera porción. Ahí de la vendría lista. la diferencia de por qué algunos me aparecen más y otros me aparecen es. menos. En el tapete está, más que nada después de lo que pasó en Argentina, allá dijeron no hay financiamiento público para los partidos, para ningún partido. Acá algunos están abaricando esa idea. ¿La experiencia qué nos está diciendo? ¿Es más sano el financiamiento público o eliminarlo? ¿Cómo lo ves? Sí, eso fue una discusión. Es que esa fue una decisión que tomamos en democracia, a propósito, en esta era. Exactamente, y es una discusión muy amplia, definitivamente, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y se
estudió eso, financiamiento total privado o financiamiento total público, que era la otra opción. Y a la final se fue por una decisión de mitad y mitad. Mitad y mitad. Financiamiento, permitir financiamiento público y financiamiento privado. Con algunos controles, obviamente, como usted indicaba, algunos controles con topes, que antes la ley no permitía el uso de fondos privados de Estado. Ahora hay topes de financiamiento público, privado, perdón. Se discute que son muy altos o muy amplios, pero bueno, hay topes. Pero tenemos que ir afinando en esa exactamente. materia. Sí. Pero es un ámbito que lo sano debiera ser que bastara con el financiamiento público. Y ahí hay que hacer memoria, porque ante este debate debemos recordar que había mucho dinero, se decía, proveniente del narcotráfico. En algunos casos se logró constatar que era así, y eso sí es peligroso. Así y eso es es lo que debemos tratar de Así evitar. Y como usted dice, yo también me inclino por esa escuela de que debe ser financiamiento público nada más. Entonces, vamos según la ruta de navegación, Sí. llegaremos a Puerto Vamos, Seguro. Debemos transmitirle a la ciudadanía la certeza y la tranquilidad que el próximo domingo, cuando llegue a las 7 de la mañana a su centro de votación, allí estarán sus boletas, los padrones, con toda para que emita su voto de manera consciente, correcta, informado, como promovemos. Y ahora, cuando usted llega al centro de votación, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer segmento. Usted se queda, que va a estar al final. Ahí estaremos haciendo un balance. Cuando usted llega al centro de votación, ¿qué debe hacer para que no solo vote, sino para que se pueda contar su voto? Le diremos cómo votar en el siguiente segmento. Siga con nosotros. Santa Marta. ¿Cómo votar? ¿Cómo hacer que su voto cuente realmente? Y tenemos a dos funcionarios del Tribunal Electoral, la jefa de capacitación electoral, Angelina Vargas. Angelina, muy buen día, bienvenida. Bienvenida. Y también Belsi Castillo, de capacitación electoral. Gracias a las dos por acompañarnos. Antes de ir a votar hay un proceso. Que usted quería comenzar por ahí, don Danilo. Así es. A ver. Llego a votar, me voy al centro de votación, presento mi cédula para que me ayuden a encontrar la mesa. Oiga, primero de saber dónde es su centro de votación. No, por eso, Venga. lo que pasa es que mucha gente se entera, creo que hasta la mayoría de la gente, ya me dirán ustedes si me equivoco, se entera dónde tiene que votar el día de la elección. serio? Dejamos todo para última hora. ¿Es así o no es así? ¿En serio? Sí, hay carpas también que están fuera del centro de votación y nosotros dentro de los funcionarios de logística tenemos un funcionario que se llama informador de centro. Ajá. Ellos se encuentran en cada centro de votación, también van a estar o con una tablet o con un padrón identificando a esa persona si aparece y en qué mesa está. ¿Y qué porcentaje se ha verificado a la fecha? Bueno, hasta el momento en un ejercicio que se hizo está muy bajo. Por eso que solicitamos a todos los televidentes que se verifiquen y entren a nuestra web verificate.te.gov.pa o descargue el app Verificate 24. Ese es mucho más sencillo. Directo. Y Perfecto. inclusive ¿Ya usted se verificó? No, negativo. Yo estoy dentro del Hágalo, grupo. ya yo exacto. lo hice, ya Bien. yo lo hice. tiene la Supongamos, oferta electoral, tiene entonces, la hoja de vida. llego ese día a informarme, bueno, ¿dónde es que voy a votar? Y resulta ser que me dicen, no aparece. ¿Qué no pasa? se verificó a tiempo. Porque en el momento que usted hace un trámite de cedulación, usted automáticamente está actualizando el registro electoral. Por eso que estamos a tiempo. Desde hoy entra a la página web verificate.te.gov.pa o descargue el app. El app Bien. trae la oferta electoral, Sí. trae la hoja de vida y nos lleva inclusive hasta el centro de votación porque tiene el Waze y el mapa. Así que se lo hace todo mucho más fácil. Oiga, pero si usted no aparece en el registro, se acabó, fin de la historia. Por mucho que grite, llore, patalee, no puede votar. Si una persona lleva 3 periodos de elección sin votar, lo pueden sacar del registro electoral. Así que posiblemente esa sea la causa si no ha ido a las 3 últimas. Así Y si es. no aparece, simplemente no aparece. Punto. Ese día usted Correcto. no se puede arreglar absolutamente nada. Ahora, vamos, entra al centro de votación. ¿Qué ocurre? El elector dice su nombre y cédula en voz alta. Inmediatamente le entrega al presidente de la mesa su cédula. Este lo ubica en el ¿Por qué en padrón voz alta? Disculpe que la electoral. interrumpa. Eso es Sí, importante decirlo. porque dentro del recinto, por un sello de transparencia, se encuentran los representantes de los partidos políticos Así es. y de los candidatos por libre postulación, quienes a su vez, con el presidente de la mesa, van llevando un registro
de las personas que van votando. Se cercioran si realmente está en el registro electoral y Es demás. correcto, Ajá. porque ¿Qué pasa si la cédula que presento está vencida? nosotros habilitamos, bueno, nosotros no, el Tribunal Electoral a través de nuestros magistrados habilitaron las cédulas para que el día del sufragio todos los panameños puedan ir a ejercer ese Pero derecho. si no, aunque esté vencida, Sí, señor. aunque esté vencida, wow. Ya podemos, pero Bien. todavía tenemos tiempo. Sí. Pueden ir a renovar su cédula. Si está vencida, pueden acudir al Tribunal Electoral para Bien, que llegué, la puedan dije mi renovar. nombre en voz alta, aparezco en el registro electoral, ¿qué pasa? El vocal, que está al lado del presidente dentro de la mesa de votación, le entrega a ese elector las boletas únicas de votación y él debe responsablemente revisar que estas están firmadas al dorso. Cuando dice él, se refiere al votante, al el ciudadano. votante. Yo Sí. debo cerciorarme de que la boleta tiene la firma. Sí, porque ese es otro sello de transparencia. Ah. Es decir, en el momento del escrutinio, cuando esa corporación electoral está escrutando los votos, verifican que están firmadas por 2 de los miembros principales de la mesa y esa boleta se dio dentro del recinto electoral. 2 firmas debe tener entonces 2 firmas. mis boletas de votación. Bien, Así verifico que eso ocurra y me voy a la mampara. Se va a la mampara Bien. y usted va a marcar con un gancho o una cruz el candidato o la candidata de su preferencia. Vamos a hacer práctica esta... Una este- pregunta, ¿sí? estoy en la mampara, Ajá. voy a votar, ¿puedo sacar mi celular? No, señor. Yo voy sin celular, ni así que no se tampoco preocupe. dirigirse a la mampara con su celular en la mano. Sí, yo voy sin celular, así que no hay problema, pero sí No voy a lleva hacer celular. público el ejercicio. Y Para dice, el doble. no anule su voto, marque con un gancho o una cruz en la casilla numerada de su preferencia. Este voto, si lo hago de esta manera, con ese gancho a Maribel Gordón ahí en la casilla 11, este voto es Válido, señor. válido, aunque esté ocupando toda la casilla. No, Sí, señor. no tengo que hacerlo necesariamente aquí. También es un voto válido. Sí. O sea, lo que digo es la X o el gancho lo puedo hacer en el número o en toda la casilla. Lo importante que la intención del elector se está reflejando claramente. Eso es realmente lo importante. Vamos a tomar a otro candidato. Quiero votar por José Gabriel Carrizo, por ejemplo, y aparece en la casilla número 1 y hago esto. Pero como lo veo en la casilla número 3, hago esto. Anula el voto, totalmente. Si voto por un candidato en 2 casillas, Anula automáticamente su voto, porque eso está dentro de la ley electoral. Una persona no puede votar por 2 partidos o diferentes candidatos en una sola boleta de votación. y muy importante, esto que estamos haciendo, Candidato uninominal, digamos que es puede seguir válido un solo también candidato. para las boletas de uninominal en diputados, para representantes y para Alcalde. alcaldes. Bien, porque de los plurinominales vamos a hacer una práctica adicional. Digamos que mi voto se inclina por la casilla número 5, que está aquí, y llego y hago esto. Totalmente válido. Aunque esté marcando otra casilla, también estoy marcando Sí, el número señor, 2. porque la intención está en el vértice. En el vértice del gancho está la intención del voto y es lo que los miembros de mesa están totalmente capacitados. Lo que es la intención del voto está dentro del vértice cuando usted usa el gancho. Y cuando usa la cruz o la X es donde se unen ambas líneas, indistintamente que el símbolo sobrepase a otros recuadros. Bueno, ahí vamos a usar otro ejemplo, el candidato número 6, que es José Raúl Mulino. Si decidiera usar una X o una cruz y hago esto, Donde están ambas líneas es la intención del voto del elector. destaco que es aquí, aunque esté tocando varias casillas a la vez. Exacto. Ahora, lo recomendable sería que, para que mi voto fuera claro, que tratara de tener el cuidado de hacerlo en la casilla donde estoy eligiendo. Me parece que sería el consejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, allí. Exactamente. ¿Sí? Estamos tratando de hacer docencia al respecto para que todo se haga en perfecto orden, pero también tenemos escenarios que también se han contemplado y indistintamente que el gancho sobrepase el recuadro, lo vamos a validar. Ajá. Y sí, me dice mi productor que existe esta posibilidad, que de pronto vaya a votar por el candidato número 8 y en vez de poner una X, una cruz, haga esto. Un Es- dibujito ahí de una sonrisa que no me salió muy bien. Es nulo. Es nulo. Ese voto sería nulo. Es correcto. El artículo 346 del decreto reglamentario habla de la particularización de las boletas, que históricamente se ha utilizado para compra de votos. Ajá. Quiere decir que si yo voto por un candidato, recuerde que durante el escrutinio están todos los representantes de los candidatos por libre postulación de los partidos políticos y ellos están revisando en conjunto con el presidente las boletas. Entonces, yo estoy particularizando la boleta de manera tal que eso es un voto nulo. Vamos a pensar que mi voto va por el candidato 9, por el señor Lombana,
y en vez de una cruz, una X, le pongo, para utilizar un eslogan que está muy de moda, le pongo "si vas"? Si escriben leyendas o símbolos que particularicen la boleta, es un voto nulo. Eso es un voto nulo. Eso sería un voto, Sí, señor. un voto nulo. A ver, ¿qué más se nos ocurre en este ejercicio, don Danilo Toro, para ilustrar a la población? No, creo que está claro. ¿Sí? Creo que está claro. La idea no es particularizar nada. Ok, supongamos que alguien dice con un gancho o con una cruz, pero en vez de O pensó que es I. Y supongamos que a Zulay Rodríguez le pone el gancho, pero además le pone la cruz. Es que usted ha hecho ahí un símbolo Ajá. distinto al gancho y la cruz. Ahí hay como una serie de símbolos mezclados. Ajá. Cualquier tipo de situación que ocurra, Ese sería nulo. como lo que usted acaba de hacer, la mesa el día de la votación es autónoma. Los Sí. miembros de mesa, recordemos que son ciudadanos sin afiliación política, Claro. capacitados y acreditados por el Tribunal Electoral. Entre 3 de los miembros principales, ellos toman la decisión y durante el escrutinio, la decisión que tenga más votos, que sea 2 a 1. Sería autónoma entonces en la mesa si está el gancho y la cruz, en este Exacto. caso. Ajá. Yo hice un recorrido, creo que por todas las casillas y por todos los candidatos. Ajá. Bien. No hay obligatoriedad de utilizar el bolígrafo que tienen en el recinto, o sí la hay. Yo creo que es importante que nosotros en este momento donde el país se encuentra en una decisión tan importante, no tratemos de hacer las cosas correctamente. Sí. Si el Tribunal Electoral abre el parámetro Sí. para que cualquier ciudadano vaya con un bolígrafo a marcar, yo lo puedo llevar de color verde, rojo, Sí. azul, amarillo, o sea, y puedo particularizar la boleta. Entonces voy en contra de la ley. Ya eso haría evidente y haría público mi voto. Ahora bien, hablamos del voto nulo hace un rato, de los votos en blanco. Un voto en blanco sería no voté por nadie. No vote por nadie. Y si digo no van, no van. ¿Este sería un voto nulo o se contaría como un voto en blanco? Es un voto nulo, Es un porque voto usted nulo. está escribiendo leyendas dentro de la Ajá. boleta. Ah, bien. Este es un voto nulo o en blanco. Es nulo porque ahí no se puede validar la intención. Si lo ve, donde se unen las dos líneas, no había un candidato, Exacto. estaba una... Exacto. ¿Y si hago esto? Hay un vértice en la casilla, Bueno, parte del 5 y tomo el 9, así que no pero sé. el vértice está en la casilla, se refleja claramente Ok. ¿Sería el voto para él, la casilla? para en el este caso? candidato seleccionado. ¿Para la 9 o la 5? Candidato Para seleccionado. el candidato seleccionado, que tiene allí con el vértice. Sería el 9. Ok. Exacto. Ajá. Bien, esa es la boleta para presidente que podría ser válido un ejercicio como este, ya sabiendo si es nulo o no, para los candidatos, insisto, representante, alcalde, también para los uninominales, ¿verdad? En los diputados uninominales, ¿verdad? Sí, para todos los candidatos donde se elige un solo candidato, ya sea presidente, los 26 circuitos uninominales, a Ajá. los 81 alcaldes y los 701 representantes de Vamos corregimiento. ahora a los plurinominales, porque aquí la puerca tuerce el rabo, para decirlo en buen panameño para algunos. Vamos primero con el voto en plancha, que se ha puesto muy de moda en los últimos meses. Vamos a utilizar aquí una boleta suministrada por el Tribunal Electoral. Le hemos hecho algunas adecuaciones. No pusimos los logos de los independientes, pero sirve a manera de ilustración. Un voto en plancha. Vamos a utilizarlo sin logo para que no crean que tenemos una inclinación en particular, aunque sí la tenemos, claro está. Este es un voto en plancha. No. Si pongo una... No, porque el vértice está dentro del candidato número 4 de esa lista. Ajá. Bien, estaría tocando aquí el vértice correcto. el número 4. Y ese Bien. sería un voto selectivo en donde le ha dado un voto a esa lista en el primer escrutinio y le ha dado en el segundo escrutinio de candidato, le ha dado un voto al candidato número 4. Si quiero voto plancha, entonces lo más recomendable sería de pronto Allí. hacerlo así. Ese es un voto válido. Válido voto y plancha. Y voto plancha. Para Bien. el partido. Es un voto para el partido en el primer escrutinio que se realiza en la mesa de votación y al momento que se realiza el escrutinio para los candidatos de los partidos o listas por libre postulación, es un voto en plancha. Sí. Y si de pronto, para dejar más clara lo que es el selectivo, hiciera esto por el 1 y por el 4. Es un voto selectivo Válido. que en el momento del primer escrutinio, en los 13 circuitos plurinominales se van a estar realizando 2 escrutinios para el cargo de diputado. El primer escrutinio es para
consignar los votos al partido y cuando sucede el ejemplo que acaba de Sí. precisar, Sí. el presidente de la mesa va a pregonar voto para en este caso, el ejemplo de libre postulación 11. Sí. Y cuando pasemos al otro momento, que es de los votos válidos por candidato, Sí. dirá entonces las casillas que marcó, que fue el 2 y el 4. Y el ¿verdad? 4, exacto. Si quiero hacer uno plancha rapidito, se nos está acabando el tiempo, y disculpe que le corte, don Danilo, ¿esto sería un voto plancha? Si vota por todos, todos, es un voto en plancha. Eso es un por voto todos plancha. Bien. lo ha marcado. Don Danilo. Habló de voto selectivo. ¿Podría explicarlo? Sí, cómo no. Es el elector dentro del cuadrante o la casilla del partido político o lista de candidatos por libre postulación, escoge dentro de Sí. la lista al de su preferencia. Puede ser que él quiera, de los 5 que tenemos aquí, él solo quiere votar por el 2 y el 3. O- Ese fue el que hicimos hace un ratito. Ajá, Sí. o el 1 o el 5. Solo dentro de un mismo partido. Solo dentro de un mismo partido, porque en Panamá no existe Sí. el voto cruzado. Pero supongamos, ya que, y eso es válido decirlo, solo dentro del partido, pero resulta que mi candidato está postulado por un partido, vamos a tomar el país aquí, este es mi candidato, el número 4, pero también es de libre postulación, aparece en el número 4. Anularía el voto. Anularía automáticamente el voto. Creo que está la sala correctamente o completamente ilustrada. Ilustrada. No sé qué piensa usted, don Danilo, si hay Sí. algo más. No. ¿No? Lo Creo que considero- está completamente ilustrada. Hay un voto que no lo marcó y A ver. nosotros hemos tratado de hacer docencia porque hay muchas personas que tienden a pensar que cuando usted marca el gancho dentro del partido o la lista y adicional a eso usted marca a los candidatos, es un voto plancha y eso no es así. No. Es un voto cuando en el primer escrutinio para el partido o la lista y luego durante el segundo escrutinio para aquellos candidatos Bien. seleccionados. Ajá. Vamos a ver si hacemos el ensayo. Exacto. A ver, deme ese voto error, vamos a marcarlo. ¿Cómo sería? Que marque al partido o a la lista en la casilla del partido o la lista. Ajá, marco aquí. Ajá. Y adicional a eso, usted marca de manera selectiva a 2, 3, 4 o los candidatos que usted Marqué el prefiere. 5, por ejemplo. Es correcto. ¿Ese voto es? Es válido y es un voto selectivo, porque usted marcó primero, está marcando a un candidato Ajá. y a ese candidato en el segundo momento es el que se le va a, le va a dar el voto. se le va a Muchas brindar. gracias por esa aclaración. No nos queda tiempo para analizar lo que es el cociente, medio cociente, ni el residuo. Nada de eso nos queda para dar ilustración, pero es válida la práctica por lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias Queda a las dos como por docencia acompañarnos. que a ustedes les tocará hacerlo próximo por los otros espacios de Telemetro. Exactamente. Nos avisa. A ustedes les corresponde. Con Entonces, mucho vamos a gusto. hablar con una figura que es el amable componedor de los conflictos que se dan y que son propios de un evento como este. Son los delegados electorales. Eso en segundos, nada más. Gracias. Con la era democrática también nació una figura que forma parte de todos nuestros torneos electorales y es la del delegado electoral, es ese amable, amistoso componedor de situaciones que se dan al calor de una contienda electoral. Para hablarnos sobre el papel que desempeñan y que han desempeñado, porque aquí hay un hombre que recoge mucha historia. Yo creo que él es de los fundadores, usted es del grupo de fundadores, ¿verdad? O sea, El Wow. 91. Del 91. Del Usted- 2 de enero del 91. Ajá. Del 10 de enero del 91, perdón. Sí, que fue la primera elección en democracia. Don Fausto Fernández, que está al frente de los delegados electorales, y Minerva Gómez le acompaña también. Gracias por estar en este día. Hablemos un poquito de cuántos delegados electorales tenemos a nivel nacional, porque yo como que los veo en todas partes, pero no sé si son tantos. No sé, me da esa impresión. Qué bueno. Bueno, menos mal que nos ves bastante, pero no ves duplicado. Somos realmente a nivel nacional, somos 1050 delegados oficialmente. hasta este 1050. momento. 1050. Yo tenía la impresión de que eran más, don Danilo, porque... Yo también. Yo pensé Sí. que eran muchos más. Qué Sí. bueno. Qué bueno. No, pero eso habla de la labor buena y de cómo ¿Visual? nos hemos familiarizado con la presencia del delegado electoral. Pero hace un rato hablamos un poquito de cómo han cambiado los torneos, de cómo la sociedad de 1991 no es la misma del 2024. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es ser delegado electoral? Usted que tiene todo ese recorrido histórico, cuéntenos.
Es más fácil desde un punto de vista ya nosotros en la parte de operacional, La experiencia, logística qué y sé yo, todo, sí. nos facilita mucho Ajá. tomar decisiones rápidas. Con mi equipo de trabajo, con Minerva y una junta directiva que tenemos, sabemos tomar decisiones rápidas. Eso ya son cosas que simplemente a veces con la mirada ya sabemos qué tiene que hacer cada uno y dónde tiene que estar, ¿no? Sin embargo, yo pienso, y nos ha pasado en este proceso electoral, es que las personas no están acostumbradas a cumplir con las reglamentaciones. Explíqueme mejor eso. ¿Qué sucede? Nosotros podemos organizar eventos electorales siempre que se nos avise con tiempo, pero no me puedes decir hoy que mañana tú quieres hacer algo, porque nosotros tenemos que preparar toda una logística. Esa logística incluye no solo los delegados, cuánto necesitamos, dónde van a estar, sino la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja, el tránsito, la Policía de Tránsito, la ATT, y ahora pues con los cierres de campaña normalmente involucramos al metro y al metrobús para poder disponer de qué tenemos en la operatividad donde vamos a estar. Entonces, Es decir, no es solamente lo que uno ve, es todo lo que hay detrás. todo lo que hay detrás, exacto. Detrás de eso no es que, bueno, yo quiero hacer una caravana así y entonces salgo mañana y quiero estar a las 7 de la mañana en tal punto y salir y ya, no. Hay que preparar la caravana, por dónde vas, hay que tratar de ver cómo causas el menos daño posible al resto de la población que no tiene nada Por que ver ejemplo, con la caravana claro. de ese candidato. Que es lo que estamos viendo en estos cierres de campaña. Pero fíjese que yo hablaba de la sociedad y allí le pido auxilio al sociólogo, porque, no sé, yo soy de la generación que cuando un policía se acercaba, el de tránsito, por ejemplo, yo ponía las manos detrás para tener abierta la comunicación. Ya las cosas no son iguales. Yo siento que a la gente de autoridad y a la autoridad no se le trata como se le trataba en el año 1991, por poner un ejemplo, ¿no? Esa sociedad ha cambiado. Y lo que quería saber acá es si al delegado electoral se le mira con ese respeto, si se le mantiene la distancia, si no se le grita, si qué sé yo, porque la sociedad ha cambiado. Y usted como sociólogo nos ubica mejor en esos cambios, don Danilo. Sí, ciertamente en materia de seguridad ciudadana se ha perdido mucho la capacidad de persuasión. El poder persuasivo que tenía el uniforme policial se ha perdido mucho. La pregunta acá es saber si ustedes tienen facultades, o por lo menos si no la tienen facultades taxativamente, explícitamente, si tienen capacidad persuasiva a la hora de que alguien quiera hacer algo indebido en un entorno de votación o de escrutinio. Si verlo a ustedes significa que alguien se arrepienta de querer hacer algo Si que ver quiere el hacer. chaleco es disuasivo. Sí, definitivamente Sí lo es. sí es disuasivo. Nosotros tenemos que reconocer que la figura del delegado electoral es muy respetada, no solo por los miembros de los partidos políticos, sino por todos los ciudadanos. Inclusive en muchos eventos que afectan a ciudadanos que no tienen que ver con el evento, son de los que primero se acercan a nosotros, me están molestando, me están haciendo esto, ¿cómo solucionamos? Y en el día de las elecciones, el ciudadano va a donde nosotros para resolver algún problema que ellos puedan tener. Supongamos que no estén que no aparezcan en el padrón, porque se mudaron y no se registraron en el padrón nuevo. Entonces van a donde nosotros para que nosotros les ayudemos a resolver ese problema. Sí nos respetan, sí respetan hasta este momento, nos están respetando todos. No tenemos ninguna Ciudadanos, queja. políticos, Sí. todo el mundo lo mira Sí. con respeto. Esa es una buena noticia, mire. Sí, Esa es una buena noticia en medio, Y sí, tu en medio de observación todos fue los importante, yo cambios que dije enfrentamos. persuasión Sí. y es disuasión, Sí. el concepto de disuasión. Sí, exacto. Ahora, ese poder ese disuasivo que es de la sociedad, porque ustedes no forman parte de una institución, ustedes no forman parte de la estructura del Estado, está basada en un voluntariado. Así es. Es correcto. La pregunta es, sabemos lo que gana la sociedad y sabemos lo que gana la institución, el Tribunal Electoral. La pregunta es, ¿qué gana el que usa el chaleco? Bueno, yo pienso que más que ganar es nuestro aporte, digamos, de manera muy humilde a la democracia y a la institucionalidad del país. Como bien mencionaba Fausto, las primeras elecciones que se hizo fueron las parciales en 1991. Así es. Entonces, desde allí, desde que tú empiezas
a ver que el mismo ciudadano, el propio el Tribunal Electoral y sobre todo los partidos políticos ven en los delegados electorales ese mediador en los procesos electorales, entendiendo que cada elección es completamente diferente. Hay actores diferentes en este proceso electoral. Eso que dice que el delegado electoral se tiene que convertir también en educador a ese nuevo grupo o esa nueva generación que está ahorita mismo en campañas políticas. ¿Y qué formación tienen ustedes para ser delegados electorales? Porque todo no es algo que llegué y soy. Nosotros partimos de capacitaciones en temas de mediación, Exacto. en proceso de negociación, y un poquito lo que hablabas hace un rato, el tema disuasivo. O sea, ¿desde qué momento el delegado tiene que llevar una labor disuasiva para poder que el clima de paz en ese momento electoral se mantenga? Vaya, al calor de la política, la pasión hace que uno pierda a veces la capacidad de diálogo. Porque ese detalle que en Panamá tenemos un proceso en paz es importante destacarlo. No todos los países latinoamericanos, tristemente, no pueden decirlo de nosotros. Y destacamos el papel de que ustedes juegan, los delegados electorales, porque en alguna medida hay un aporte, ya que usted hablaba de aportes, en gran medida gracias a ese aporte que ustedes como ciudadanos le hacen al país y lo hacen con los ciudadanos, y ese detalle es importante. Sin embargo, hay momentos de tensión, momentos difíciles. Hombre, lo hubo en un debate electoral en esta campaña, a propósito, donde los vi empujados como nunca antes, y no vamos a hacer mención de eso, pero pasó. Situaciones difíciles que les haya tocado manejar, que ustedes dicen, esta es la anécdota de mi vida como delegado electoral. Comencemos con la dama. Bueno, realmente no me gustaría hablar de las cosas difíciles, sino Hablemos de las dos, pues de las difíciles y de las sencillas. No, pues. pienso que difícil puede ser en el momento en que tú tengas que hacer un cierre de campaña y tengas que indicarle a una campaña que todos los temas de seguridad corresponden al Tribunal Electoral, a los delegados electorales, y no es que te podamos permitir, yo quiero que seguridad mío esté aquí. Estamos hablando de que los delegados somos, en ocasiones, en una campaña X, había una resistencia de que no quería que el responsable de seguridad del candidato presidencial estuviera, nosotros llamamos francotiradores, por decirlo en algún lugar, sino que quería que tuviera su personal. Nosotros no podemos permitir eso, tenemos que respetar la institucionalidad del país. Entonces son tipos de situaciones que nos toca mediar muchísimo, y sí me gustaría que Fausto hiciera un poco de referencia a situaciones que se dan, que quizás no se conozcan, y que quisiéramos llamar también la atención del ciudadano de que cuando vas a reportar algo, repórtalo de manera responsable. Y es el tema de la Salle. Creo que fue una situación difícil. El tema, bueno, o sea, tenemos varios temas complicados, supongamos un tema muy complicado, y por eso se regula bastante. Fue en el año 98, cuando el referéndum para la reelección, porque así se le llamó. Exacto. Sí. Los dos, el sí y el no, quisieron hacer un cierre de caravana el mismo día y a la misma hora. Eso fue un conflicto un poco serio, fue una responsabilidad que asumimos sabiendo lo que estábamos asumiendo. Movilizamos delegados de todas partes, los pusimos en toda la ruta, porque ellos se iban a encontrar como efectivamente se encontraron, unos saliendo del Dorado y otros yendo hacia San Miguelito por la Tumba Muerto. Entonces ahí teníamos un momento donde podía haber un conflicto entre los grupos. Sin embargo, se pudo manejar bien. Una de las cosas que nosotros hacemos, y por eso yo creo que Minerva ha hablado específicamente, a nosotros nos toca coordinar con la Policía Nacional. La Policía Nacional, si bien es cierto, mañana lunes se va a poner a órdenes del Tribunal Electoral. Lunes, ¿no? En el caso de la Policía Nacional, desde que comenzamos el proceso electoral, el año pasado, ellos han estado trabajando con nosotros y cooperan con nosotros y tienen un equipo trabajando específicamente con nosotros para manejar todos los temas de seguridad, de movimiento, de situaciones que se puedan dar. ¿Hay un punto de mando donde ustedes también formen parte ahí con la fuerza pública? Sí, como no, nosotros tenemos un punto de mando. Está en nuestro puesto. Está en nuestras oficinas. Está en nuestro puesto. Mire usted cómo se invierten los papeles, pero eso forma parte de un proceso que habla bien, fíjese, del tema institucional que tanto hemos puesto aquí, que se erosiona y que es importante mantener. Don Danilo. ¿Cuál es el mínimo de edad
que se requiere para ser delegado electoral? 18 años. Mayor. 18 años. Mayor Ser de ciudadano. edad. Ser Ser ciudadano. ciudadano. Bien. ¿Y alguna otra condición? ¿La persona tiene que tener algún otro requisito? No estar inscrito en un partido político, ni haber sido condenado por algún el delito. partido político ya hecho o en formación no Y- puede apoyar a un partido ¿Y que con, esté en formación. con cuánta anticipación a una elección se puede alguien inscribir como delegado electoral? Mira, lo hicimos hasta diciembre. Teníamos Sí. las inscripciones abiertas hasta diciembre, porque recuerde que lleva también todo un proceso de capacitación para poder ejercer el día de las elecciones, ¿no? Importante que te menciones, en esos 1.050, digamos, delegados que tenemos, digamos, una equiparación de género. Somos 51% mujeres y el restante son hombres. Entonces, lo importante de este proceso electoral es que la Junta Directiva, conjuntamente con los regionales, nos dimos la tarea de buscar nuevos delegados. Tenemos delegados jóvenes. Entonces, para nosotros es muy bueno tener delegados jóvenes porque empezamos todo ese tema de relevo generacional y sobre todo esa empatía que debe haber del ciudadano de querer contribuir de alguna manera a la democracia. Ahora Eso es bien, importante. usted dijo hace un rato, hay que tener cuidado con lo que se hace y le Así mandó es. ese mensaje a la ciudadanía. Hay un factor que ha cambiado la vida de todos y es este, ¿no? Tiene el mensaje, sea serio. Yo creo que hay que ser serio Hay que ser serio. el día de las elecciones utilizando este aparato, porque de alguna manera el ciudadano se convierte en un reportero, pero puede ser un reportero de algo que no necesariamente se ajuste a la verdad, para decirlo de manera diplomática. El papel de este aparato en las Pasó en las elecciones. primarias. A ver, Pasó en las primarias. O sea, el ciudadano debe ser responsable no solamente con eso, sino en sus actuaciones. en todas las actuaciones, claro. Comúnmente la mayoría de las llamadas, está pasando algo en tal colegio y van publicando. Por supuesto, hay que entender que las elecciones no solamente es del Tribunal Electoral. Aquí la responsabilidad del proceso electoral es de todos, es de todo un componente. En el momento en que un ciudadano vaya y genere una mala información que sea negativa, y diga, están comprando votos en tal lado, yo tengo un equipo de personas que se tiene que mover. Ese equipo de personas genera también algún tipo de costo. El costo es para el país, para todos. Entonces la responsabilidad no solamente es del tribunal. Ese aparatito hay que manejarlo de manera responsable. Nosotros recibimos cientos de llamadas que está pasando tal situación, que hay compra de votos en tal sitio, y créame que vamos para allá, pero no vamos solos, va la fiscalía, va el tribunal. O sea, ese tema de manejo de eso con la información tiene que ver con responsabilidad ciudadana. ¿Qué porcentaje de la información que ustedes están recibiendo por este aparatito es real, es verdadera? La verdad, ni el 10% yo llega. ni le apuntaría ni al 10%. 5%. Sí, yo, exacto. Ni el ni- Pero es que después uno la ve circulando por las redes, Sí, ve pero- el video diciendo cosas que han pasado y al final... Supongamos, hay un video famoso de una de las primarias de un partido donde hay dos mujeres dándose golpes. Sí. Y corrió y que y al final Era era un problema Sentimental. sentimental, era un problema completamente fuera de lo Totalmente. político, pero lo que hicieron fue, como fue en un colegio donde había una votación y ahí se encontraron, ahí se dieron golpes. Exacto. Y no Pero, tenía que ver pero con lo, el proceso. lo pusieron como que Es fuera correcto. parte de lo que estaba sucediendo Era un dentro del problema de proceso. elección, pero no de Sí, política. sí, exacto. Bueno, sí, exacto. Sí, lo ha Eso es descrito verdad. muy bien. Así que le damos el mensaje, sea serio en el uso de este serio. aparato. Y quedaron con esa cifra, solo si acaso el 10% Sí, de lo sí, que... Caso. de lo que se reporta como que está pasando y no solamente en las nosotros- redes, sino en los teléfonos cuando te llaman. serio? O sea, sí, ya que hablaste de mi experiencia, en experiencias anteriores, nosotros siempre se nos llama y se nos dice, está pasando tal cosa en tal lugar. Los propios magistrados Sí. a veces nos dicen, oye, nos están informando. Ahora, nosotros siempre tenemos la manera de verificar a través de la fuerza pública, Claro. el puesto de mando que nosotros tenemos, ellos se comunican con su personal por radio y verifican que está pasando algo o no está pasando. Todas esas cosas las hacemos y eso ha pasado en todas las elecciones, no ahora en las últimas, desde antes que existiera el celular, quiero que sepas. Sí. Desde antes que No, existiera, te estoy hablando de no, 1999. es que Radio Bemba también era efectiva antes que el celular y los fake news. Los fake news antes se le llamaba Radio Bemba, pero mire, en este aparato y las redes sociales también han traído un fenómeno y es que hay un deporte que se practica y es la descalificación. Así es. Y resulta que el caso del papel que ustedes juegan dentro de un proceso electoral, hay otros países que vienen a aprender de nosotros. Y yo creo que también tenemos que destacar ese aspecto. Lo que hacemos bien,
y que servimos a otros países diciéndole, esta es la receta para hacerlo bien. Háblenos de eso. Bueno, la verdad, originalmente partimos de Costa Rica Sí, y sí, tenemos muy buena relación con Costa Rica, inclusive pues hemos participado casi en las últimas 8 elecciones de ellos allá en Costa Rica. Y lamentablemente somos nosotros dos los únicos que tenemos. Hay interés. Sí, ha habido interés, porque por eso se lo ponen en el tapete, porque yo he sabido que ha habido interés de otros países Hay a interés. venir a investigar sobre la figura, pero al final, ¿en qué termina Hay todo eso? interés. Bueno, lo que sucede es que tienen que hacer reformas profundas dentro de sus leyes electorales. Entonces, está pendiente de que se hagan esas reformas, porque no todos los países tienen un tribunal supremo electoral o un tribunal electoral bajo la misma dinámica o conexión que Así tiene es. el tribunal nuestro. Así que reconozcamos, esta es una de las joyas de la corona de nuestra democracia y hay que cuidarla. Don Así Danilo. ¿Cómo o quién sufraga los costos de traslado de los delegados electorales y de alimentación ese día? Bueno, a ver, te voy a empezar diciendo lo que nosotros queremos y después te voy a decir cómo lo hacemos. Ajá. ¿Ok? Lo que nosotros queremos, nosotros salimos, a nosotros no nos importa quién nos va a pagar, ni qué nos van a pagar, y si nos van a pagar o no nos van a pagar, Si va a no haber es agua, nuestro no va a interés. haber agua, exactamente. No es nuestro interés. Nosotros salimos a trabajar. Yo creo que ese es el elemento más importante del delegado electoral. Vocación de servicio. ese Vamos a ponerle un compromiso, nombre. Un Ese compromiso. compromiso de querer hacer algo diferente. Sí. Quizás, para explicarlo un poquito, el orgullo de todos ellos es llegar a tener esto. Esto no es rango, esto no es que yo No. soy el que más manda, no. Esto para significa que yo tengo... Todos estos son eventos electorales que se han realizado en la ¿Cuántos tiene República usted de ahí? Panamá. A ver. Tengo No, todos. no cuentes. Todos. No cuentes porque cada esto es una Tengo- elección y un proceso electoral. Tengo todos los eventos electorales Todo que de han la sido democracia. tanto Sí. reforma, como Referéndum. referéndum, como Elecciones en las elecciones. comarcas. Además, tengo una elección comarcal que nunca había habido aquí. Sí. La tuvimos también, y estuvimos ahí Sí. presentes y estuvimos colaborando. Entonces, nosotros salimos, a nosotros no nos preocupa eso, y te lo puedo confirmar en el 99% de los delegados. Sí tengo que reconocer, sobre todo a los magistrados, que ellos sí se preocupan para que nosotros nos den el apoyo de carros, nos den el apoyo Movilización. Claro. de agua, nos La den radio. el apoyo de lo que le dicen logística, o sea, comida o el viático, cualquiera de las dos cosas, para que nos movilicemos los delegados. Pero no dependemos de que si hay para que hagamos. Claro. Nosotros salimos. Si no hay, igualmente Igualmente se hace salimos. trabajo. Oiga, Ese ha sido un compromiso siempre. Bien, compromiso, vocación de servicio, gente que se entrega a cumplir con una Eso labor es lo importante. ciudadana, civil, así que eso hay que destacarlo y quisiera cerrar con un mensaje entonces a la ciudadanía de lo que estaremos viviendo en una semana. Bueno, realmente lo que le pedimos a los ciudadanos, a los actores políticos en este proceso electoral, tratemos de llevar este proceso en paz, en una fiesta democrática. Cumplamos con lo que la norma está regulada. Recuerden que hay que ir a votar muy temprano y sobre todo quiero mandarle un mensaje a los jóvenes, a esa gran cantidad de jóvenes que en este proceso electoral tienen una responsabilidad. Si bien el voto es un derecho, pero también una responsabilidad. Así que hagamos de este proceso democrático un proceso en paz y que al final, el día lunes, cuando amanezca, hay una sola bandera allá afuera, que es la que nos arropa todo, continuemos viviendo en paz y con responsabilidad institucional. Eso es lo más importante porque la democracia la hacemos todo, por utilizar el eslogan del Tribunal Electoral. Gracias a los dos por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Hacemos una pausa y nos viene otro que tiene galones y experiencia, el magistrado Valdés Escoferi. En segundo conversamos con él. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi nos acompaña. Bienvenido. Gracias, Hugo, Danilo. Magistrado, Un placer. comenzamos hablando en el programa de hoy de que tal vez este es el torneo electoral en democracia más tenso. Usted ha vivido todos los procesos electorales de la democracia. ¿Usted coincide con eso? Bueno, sí, y coincide también nuestro amigo y colaborador de hace más de 3 décadas, Daniel Suabato, que se ha especializado en América Latina en estudiar todos estos y asesorarnos.
que él no ha visto en toda América Latina las coincidencias políticas y legales que se han dado en esta elección en Panamá. En ningún otro país se han dado las coincidencias de los eventos. Ahora, no es... cada uno tiene su propia calentura y su propio nivel de fiebre, ¿no? Y yo estoy ahora que estoy recopilando la historia, la evolución de la modernización en distintas áreas, dejando constancia una memoria institucional para que los investigadores tan honorables como tenemos aquí, Danilo, y otras ideas que le estoy trayendo. Ya tiene un acuerdo sobre eso, no hay ningún problema. Ahora, esta peculiaridad que se ha dado, ¿no? Teniendo fiebres distintas en diversas elecciones en el área, ¿a qué conclusión llega usted? ¿Qué nos ha llevado a esto? Yo creo que nada puede impedir que en el futuro exista la coincidencia de que un candidato presidencial sea objeto de una condena faltando poco tiempo, ¿no? Eso no hay ley que uno pueda impedir. Lo que se hará con la reforma que se instala a la comisión ahora en los primeros días de enero también, para trabajar todo el 25 en identificar qué de lo que se hizo en la última reforma puede mejorarse o no funcionó. Entonces analizarán cuáles son los remedios legales. Por ejemplo, estos presuntos vacíos que dicen que hay que estar originando la diferencia de opiniones entre unos que dicen que el tema del señor Molino no es exclusivamente competencia del tribunal, como nosotros sostenemos que sí, porque la discusión genera en torno a la interpretación de un artículo del código. Si aplica o no aplica para todos los cargos, eso es competencia privativa y exclusiva del Tribunal Electoral por mandato de la Constitución en el numeral 3 del artículo 145. Pero bueno, entre abogados te verás, ¿no? Ahora, entendiendo esos dos detalles, en esa fiebre de enero, revisando lo que pasó, ya usted no estará, porque usted está por cumplir su mandato ya hasta diciembre, ¿no? Sí. Hasta diciembre. Prácticamente. El 3 de enero debo irme. Debe ser así. ¿Tiene intenciones de seguir? No, seguir para mi casa. Para ir para la casa, ya ahí está la decisión. Ahora bien, en los análisis como se decía dice... Molino, ¿sí? a cuidar a mis nietos. ¿Ah, sí? Ahora sí se va a ir a cuidar a los Yo tengo nietos. más nietos, tengo 12 nietos. Me va ganando por un par, yo tengo 5. Pero al punto que quiero ir es que en esas modificaciones, por ejemplo, el tema del fuero electoral, ¿se debe analizar? Porque hay quienes dicen que hemos llegado a estas alturas con estas candidaturas por decisiones que se tomaron, por ejemplo, en el propio tribunal respecto al fuero del señor Ricardo Martinelli. Primero, si ustedes aceptan que es así, y segundo, si esa es una figura que debemos mantener con toda la salud que tiene actualmente. La Comisión Nacional de Reformas, que viene trabajando con el Tribunal Electoral por décadas y que nos asiste en la búsqueda del consenso para llevar un proyecto con mucho respaldo de distintos gremios de la sociedad y áreas de la sociedad, el proyecto del tribunal era eliminar el fuero penal. Sí. Cuesta que hay un fuero penal y un fuero laboral. Sí, fuero penal electoral, nos Fuero referimos penal. a ese. Así que esa fue la posición del tribunal en la última reforma, que se eliminara del todo. Pero por supuesto que la Asamblea prefieren. Pero en teoría y en práctica, ¿qué tal que hubiese existido fuero en países como Nicaragua? ¿No? En donde han estado quitándole derechos a la oposición. Ahora, es un tema a analizar. Así que, es un tema a analizar. No serviría esa sí. medida, pero obviamente un Estado que controla no lo tendría. Sí. Así que ya se vuelve irrelevante la discusión. Es un tema a analizar y en detalles, y de pronto tenerlo para las elecciones generales, pero no para las elecciones de, qué sé yo, de una secretaría de un partido, porque le hablaba de la responsabilidad. Algunos analistas dicen, hombre, hemos llegado a estos niveles porque el tribunal le dio fuero penal electoral al señor Martinelli, por eso se extendió tanto el proceso New Business. ¿Ustedes aceptan que hay algo de responsabilidad del tribunal electoral de que hayamos llegado a estos escenarios o no? Bueno, yo salvé mi voto en ese caso, de que yo no tengo responsabilidad alguna por ahí. Yo estaba de acuerdo que había que levantárselo, ¿no? Para mí era muy evidente. Sin embargo, bueno, la mayoría manda en un triunvirato, ¿no? Y en como todo, cada institución, idea o movimiento, acción,
tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en esta decisión de inhabilitar o habilitar al señor Mulino, también fue una decisión de los tres. Y hubo una voz que se Pero levantó. no fue unánime. Exacto, a eso iba. Hubo una voz que se levantó y dijo, oye, cuidado que esto riñe con la Constitución. Y hasta donde se ha sabido, citaron algunos artículos, el 177, 181, 185 y demás. Cuando eso se le planteó en mesa, usted que sí votó a favor de la habilitación, ¿qué valoración le dio? Bueno, la que está en el código, que para mí no había ninguna discusión. Esa norma ha estado ahí desde que se reformó la Constitución en el 83. Prácticamente igualita. Y lo único cambio que ha tenido es que en un momento no estaba la figura del alcalde porque era designado, después se incluyó y después donde decía legislador se puso diputado. Pero la interpretación siempre es que eso se aplica a todos los cargos. Usted sigue manteniendo esa misma tesis. Bueno, Lo sí. que aplica para suplente, aplica para un vicepresidente, dice usted. Por ahí se han circulado un trabajo de un jurista muy distinguido, Sí. el doctor José Jesús Orozco, que fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde él respalda totalmente la decisión del tribunal cumpliendo con los más altos estándares en materia de las convenciones de derechos humanos, ¿no? Y que no solamente es legal, sino que es absolutamente constitucional y a nivel de la convencionalidad, que va más arriba de las constituciones. Ahora bien, la decisión en Corte Suprema de Justicia, el magistrado oponente les eleva un cuestionamiento, ustedes le responden inmediatamente y ustedes dicen, esto no fue una decisión unilateral, sino fue una decisión legal, para que explique el fundamento. Bueno, en el mismo acuerdo 11-1 Ajá. se planteó las dos tesis que se estaban discutiendo, ¿no? Y se dijo, bueno, y era exclusivamente un tema legal. El artículo 362, reglamentado por el decreto 29 del 22, en su artículo 91, que dice que si un ciudadano reconocido como candidato pierde su condición de tal por cualquier causa, si se trata de un candidato principal, su suplente asumirá su posición. Y eso se aplica para todos los cargos. La ley no distingue. Así que ese escenario estaba previsto en el Código Electoral y ha estado previsto desde la reforma del 83 para acá. Así que para nosotros no había nada que discutir. Eso es así. Y es por mandato de ley, por ministerio de la ley. Ese escenario está previsto en la Constitución, en el Código. Ahora bien, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inhabilitar, que es un escenario que se puede dar, o de sostener la decisión que tomó el Tribunal Electoral, ¿cuándo cree usted que debería darse para bajar este nivel de estrés? ¿O usted simplemente se mantiene al margen y no emite comentarios sobre el manejo de los tiempos? Nosotros estamos organizando el proceso electoral, ya lo hemos dicho, con el status quo, ¿no? Con lo que existe, que es que el señor Mulino está impreso en la boleta de votación que estamos distribuyendo por todo el país. Se mantiene en firme. Eso no varía. Eso no ha variado. Y de darse una inhabilitación después de las elecciones, ¿qué pasaría? Y ante un estadio de que el señor ganara las elecciones, ¿qué enfrentaríamos como país? Bueno, ¿qué pasó cuando en el 2014 se impugnó la constitucionalidad de la vicepresidenta precisamente de Mimito Arias? Así es. La decisión fue a posteriori, pero el señor Arias no ganó. Y si se da el estadio de que gane y se le inhabilita, pero ¿a qué nos enfrentaríamos? El Código Judicial dice que los fallos de la Corte no tienen efecto retroactivo. Ajá. Pero son dos eventos que permiten que se ejerza el poder. Y aquí voy a preguntar con toda la valentía que da la ignorancia. Esa me encanta, me la voy a copiar. Sí. Porque eso lo hago cada rato. Ok. El primer evento es la elección, pero viene viene un evento que no es retroactivo. El segundo evento es la toma de posesión. ¿Qué pasa si se falla con respecto a la toma de posesión? Pero es que si no tiene efecto retroactivo ya el hecho está consumado. No. Pero la toma de posesión es un evento a futuro. ¿Qué pasa si hay un fallo entre el momento de la elección y la toma de posesión?
Bueno, en mi opinión, si no tiene efecto retroactivo, no tiene. Ya la elección está dada, que es lo que da derecho a la toma de posesión. A menos que se tome una decisión antes de las elecciones. Eso sí cambiaría el panorama y que la decisión fuera inhabilitada. ¿Eso sí cambiaría el panorama? ¿A qué nos enfrentaríamos? Es muy poco improbable, o muy poco probable que eso ocurra en virtud de las mismas declaraciones que hizo el magistrado Barrocha, ¿no? Sí, él habló de los tiempos, tiene hasta el 6 para elaborar el fallo. Ahora bien, yo recibí un trabajo del licenciado Salvador Sánchez González, donde él cita 3 casos de sentencia de inconstitucionalidad que sí han tenido efectos retroactivos. ¿Se puede usar como antecedente jurisprudencia para decir que sí mira hacia atrás una decisión de la Corte? La Corte puede hacer lo que la mayoría decida hacer, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Y el tribunal tiene que acatar esa decisión. Sea la una o sea la otra, ustedes la van a acatar. No tenemos otra sea opción. previo o sea después de las elecciones. No tenemos otra opción. No hay más opciones. No hay más opciones. Nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Pero la misma jurisprudencia, tanto nacional como internacional, establece que las retroactividades son para recuperar o salvar derechos que han sido conculcados por una decisión. No para quitar derechos subjetivos. Y aquí estarían quitándole un derecho a alguien que ya lo tiene. No es para darle un derecho. No es para restituirle un derecho que una decisión del tribunal le quitó, es todo lo contrario. Así que, en mi opinión, no aplica. Y eso ante una decisión de inhabilitación. Existe la posibilidad de que se vaya por el camino que ustedes trazaron de la habilitación. Ese es el otro escenario que se puede dar. Pero ante una inhabilitación le estarían conculcando los derechos al otro 70. Y la misma jurisprudencia de la Corte en Panamá, a pesar de que el Código judicial que dice que no tienen efectos retroactivos, solo cuando se violan derechos subjetivos, los pocos precedentes que hay. Ahora, aquí no se ha violado un derecho, se ha hecho todo lo contrario, se ha reconocido un derecho. Entonces, al darle efecto retroactivo, lo que se estaría haciendo es conculcando un derecho, o sea que sería un contrasentido, en mi opinión. Ahora, estamos pescando en el aire ante los múltiples escenarios que se pueden dar y queremos hablar de lo que el otro domingo va a estar sucediendo en las urnas. Para cerrar ese capítulo, que nos hemos tomado bastante minutos, ¿qué sería lo más sano para la democracia desde su punto de vista? Reconocer la voluntad popular siempre, si ese es el en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo no voy a especular sobre eso, ¿no? Porque el domingo se va a votar sobre los candidatos que están en la boleta de votación. Y el pueblo dará su veredicto. Y las autoridades tenemos que reconocer ese veredicto. Ahí me han dicho otros constitucionalistas que ahí sí se habilitaría aquel principio del poder emana del pueblo. Sería entonces acogerse a esa decisión que tomó el pueblo. ¿Qué otra opción hay? Ahora, es curioso, ¿no? No somos el único país que está en ese dilema. Lo que citabas hace un rato, ¿no? Estados Unidos también. Por ejemplo, con su propia temperatura. Con su propia temperatura y su propio alcance y su propia magnitud, porque estamos hablando de magnitudes de orden totalmente distintas. Pero son espacios que las normas pues no han cubierto. No han cubierto y no se sabe si un presidente puede ser elegido estando incluso en la cárcel. Bueno, hay una discusión de si puede o no ser responsable por delito cometido en el ejercicio del cargo como presidente, que es lo que él está alegando Trump allá, que es inmune. Exacto. A todo tipo de enjuiciamiento en el ejercicio del cargo. Primero la inmunidad y luego la discusión de que si puede ser alguien que cumpla sentencia elegido como presidente, que es la segunda cosa que yo pensaría que imposible discutirlo, pero bueno, está en el escenario. Nosotros también estamos debatiéndonos sobre cosas que no habían sido previstas. Eso implicaría que el Tribunal Electoral tuviese en algún momento, al filo de su salida, tener que proponer algún cambio constitucional. Bueno, ya nosotros hemos propuesto en el pasado muchos cambios sobre las materias que son competencia nuestra, pero creo que el país se va a ver abocado a algún tipo de reforma constitucional a través de algún mecanismo, porque todos los candidatos coinciden en ese tema. La Constitución necesita ser reforma. Lo que todo el mundo sabe también es que la Constitución no resuelve los problemas del agua, no resuelve el problema del empleo, no resuelve el problema de la justicia, no resuelve ningún... Básicamente
Porque yo he usado siempre la frase de que, o la realidad de que cuando hablamos de institucionalidad, Sí. las instituciones son una ficción jurídica. Eso es lo que es, ¿no? ¿Y qué es lo que le da vida a una institución? Somos los seres humanos que estamos detrás de ella. Usted puede diseñar una institución poniéndole, como decían en México, todos los candados posibles para que nadie pueda meter la mano y no haya ninguna corrupción. Y usted pone un pillo a manejar esa institución y usted puede estar seguro que ahí va a haber corrupción. Se va a colar. Ahora En bien, cambio, usted, perdón, tiene Sí. para terminar el ejemplo, usted tiene una institución Sí. mal diseñada, decía, no, imperfectamente diseñada, y pone una persona honesta, y ahí no va a haber corrupción. Así que somos los seres humanos los que estamos detrás de las instituciones, depende de nosotros. y al margen de la ficción legal, haremos las cosas bien o las haremos mal. Ahora bien, para algunos este capítulo del señor Mulino se cerró desde el momento en que comenzaron las elecciones presidenciales. Y en esa tesis parten del hecho de que ya comenzaron las elecciones presidenciales desde el momento en que se comenzó con el voto adelantado. Ya ¿Eso es estamos- real? ¿Usted coincide con en eso? mi opinión, ya este proceso arrancó, si la gente está votando. Pues. Ya estamos en plena votación. Ya entonces el capítulo cerrado. Imagínese que el día 5 de mayo a las 10 de la mañana Sí. sale un fallo de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Los que votaron hasta las 10 de la mañana tienen voto válido y los que votan de ahí para adelante no. Eso no lo entiende nadie. Y ya ¿no? estamos a las Ahí- 6 de la mañana del proceso electoral. El proceso legal de votar es un proceso integral y Claro. unitario, en mi opinión. Y arranca de que los ciudadanos, menos o más, estén ejerciendo, porque todos tienen que votar sobre la misma base. Uno no puede votar bajo una base y el otro sobre otra base. Se pierde la unidad conceptual y la integridad del proceso. Y esa electoral. analogía del fallo a las 10 de la mañana creo que lo deja bastante claro. Ahora, mañana, pasando ya a lo que es los preparativos de las elecciones, hablábamos de que mañana se traspasa el tema de la seguridad, la fuerza pública bajo la égida del Tribunal Electoral. Esa idea la trajimos de Costa Rica, así como los delegados electorales. Pocos países la tienen y da mucha tranquilidad, ha dado la historia que ha existido en la vía republicana nuestra, en donde los gobiernos de turno con la policía se encargaban de hacer lo que le daba la gana. Pues ahora no, ahora estando la fuerza pública, todos sus componentes, Senafrón, Senan y la policía, a órdenes del Tribunal Electoral, saben en materia electoral, no de seguridad nacional. Hay que hacer esa diferenciación Sí. en materia electoral. Si hay una contradicción entre una orden emitida entre un alcalde a nivel local o un ministro, el mismo presidente, en materia electoral, la policía sabe que tiene que hacerle caso a la autoridad electoral, sin ninguna duda. Es más, el tema de los delegados se protegen porque cuando dan una orden de arresto, que pueden dar una orden de arresto, ellos andan con una libretita, ¿no? Y el policía nada más cumple la instrucción del delegado electoral. Oye, ese detalle se nos quedó con los delegados Con a los propósito, delegados, así don es. Danilo. Así es. Tienen pues. mucho poder y lo administran muy responsablemente. Amables componedores, pero con poder, Pero tienen poder. de decisión. Don Y Danilo. el poder está fundamentado en una norma específica. Claro, cómo no. Bien, bueno, es Al interesante. principio era muy difícil explicar la introducción porque Costa Rica y Panamá son los únicos países que tenemos en América Latina o en el mundo una figura de voluntarios con el poder que tienen. Y ha sido tan aceptado en Panamá que los partidos políticos y candidatos no hacen ninguna actividad, sino están los delegados ahí protegiéndolos. Sí, de eso conversamos hace un ratito, don Así es. Danilo. Magistrado, dijo usted que estaba haciendo algunas cosas interesantes desde el punto de vista investigativo y a mí no me cabe la menor duda que alguien como usted, alguien como usted lo está haciendo. Bien, yo entiendo que la tendencia histórica de la no participación, de la no asistencia a elecciones ha estado alrededor de los 20 y tantos % en el electorado panameño. 25% ha sido una tendencia histórica. Y podría decirse que puede ser una falla la proporción de eso, pero cuando uno la compara en América Latina, uno se da cuenta que hay países que cuentan con eligen presidente con 40 y tantos %. Aquí al lado, Colombia ha elegido presidente con menos de 45% de votantes.
Entonces, mi pregunta va orientada al hecho de que si ese indicador ha variado por algo históricamente en Panamá, si ustedes han podido identificarlo, ¿y qué esperarían ustedes de este proceso electoral con respecto a la asistencia de urnas? ¿Que se repita lo histórico? ¿Hay la suficiente expectativa o la suficiente ansiedad como para que varíe, aumente? ¿O hay algún indicador de que no? Este cuadro, no sé dónde está, qué Acá la cámara, acá al a la frente. cámara. Sí. Esta gráfica recoge 3 líneas. La azul del medio es la participación nacional, Sí. sin distinción de edades. Y la verde es la de los 18 a 25, electores de 18 a 25, y la roja es de 25 en adelante, 26 en adelante. Los grandes ausentes son los primerizos. Sí, esa No. caída que hubo en el 2009. Y estoy sacando una relación de este tipo de participación usando 2 variables. La cantidad de candidatos, a ver si la Sí. cantidad de candidatos es la que mueve la gente a votar. Pero- O sea, la cantidad de candidatos que tenemos en esta oportunidad, disculpe, don Danilo, ¿podríamos esperar entonces que el abstencionismo baje? Pero, ¿Por la cantidad de candidatos? No, bueno, fíjese Si que la tendencia se mantiene, Sí. los más jóvenes seguirían siendo los grandes ausentes. en el 2014 el promedio nacional de votación fue 76.8. 3/4 partes. Íbamos subiendo, no voy a ponerlo acá, íbamos subiendo Sí. el promedio nacional, olvídate de los muchachos, ¿no? Veníamos subiendo. Y lo lógico era que continuáramos. Pero Y bajó. sin embargo, una caída de 3.8 puntos Ajá. porcentuales en una elección estrecha. Ese abstencionismo pudo incluso Como que no marcar la tiene- diferencia No. a ganador. Y, Incluso. y investigamos qué rubro Ajá. etario fue el que produjo este descenso y no fueron los muchachos, porque fíjate que el ángulo de Están más o crecimiento menos iguales. es Exacto. inferior Así es. al de los mayores. Fueron los arriba de 40 años los que se abstuvieron de salir a votar. Y yo veo a muchos jóvenes moviéndose en estas campañas. Así que, con la no sé, movilización con esos de elementos, noviembre. con esos elementos, ¿qué podemos esperar desde su punto de vista? Yo en lo personal, no sé si es porque lo quisiera, pues yo estaba comprometido que esto seguía su línea recta para llegar a 80% o muy cerca. Y en Y esta, sin embargo, bajó. ¿y qué le dice de su olfato? ¿Llegaremos al 80% de participación? En mi opinión, debiéramos muy cerquita, porque estábamos pero a es 2 muy puntos difícil. porcentuales de lograrlo la vez pasada, sin la movilización de noviembre. Pero mire que nos quedamos en la frontera. O sea, 1/4 parte no asiste, 3/4 partes asisten, que es la tendencia de la historia, inclusive antes del periodo de 91, En un país donde no hay sanción por no votar. A propósito. que es altísimo. Altísimo. En México vota el 60 y Exacto. tanto. Pero yo nada más quería preguntar otra cosa, ya que usted se paró allí por Siga, grupo trae de el edad. gusto, no se preocupe. Que siga. Sí, pero lo que pasa es que esto da para mucho. Sí. Aquí hay tela para mucho vestido. Sí, sí. Aquí la pregunta es, esta votación en este año es uno de los años en el que los primerizos, ese grupo que cayó desde hace 3 elecciones atrás, resulta que es el porcentaje más bajo de las últimas 7 elecciones. El de los primerizos, de 18 a 20 y tanto. ¿No es así? Sí. No, la No, porcentaje más bajo. El más En bajo fue en el comparación 2000. con los otros grupos etarios. El porcentaje. Exactamente. Pero Yo si me no di subes cuenta. a 40, No, es casi la mitad. No, pero no a 40, 18 a 24. Cuando lo que votan No, por pues se ha primera vez. mantenido más o menos, la estructura esa se ha mantenido más o menos igual a la Fíjense largo que del yo lo tiempo. saqué y me llamó la atención que ha sido el porcentaje más bajo de las últimas 7 elecciones. Y ha habido diferencias de hasta de más de 5 puntos con respecto a otras elecciones. Él le va a pasar la cifra y usted le va a pasar la que investigó. Pero- ¿Sabe? Van a compartir la cifra y harán sus análisis. Ah. Por lo pronto, magistrado, usted sigue con nosotros, vamos a hacer un alto y recogemos un poco de los temas que se nos quedaron de lo que es organización y otros elementos adicionales. Si hay tareas también que usted deja, como quien dice, esto sí hay que Y quiero modificarlo hablarles de en las los próximas ra- elecciones. De los ¿sí? ratings de los debates. De todo eso Eso es conversamos. interesante. Eso es importante. Lo hacemos después de la pausa, señor Exacto. magistrado. Sumamente Ya interesante. regresamos. Siga con nosotros. Vamos a recoger un poco los temas que hemos tratado a lo largo de este especial de debate abierto dentro del marco de Voto 2024 el próximo domingo. Estamos en las urnas, así que invitados previos se suman
a usted, señor magistrado, pero nos iba a dar algunas cifras que nos muestran el interés que tiene la juventud, que tiene el electorado en esta gran fiesta que Sí, nos lleva a las urnas el próximo domingo. La innovación de un tercer debate, porque veníamos haciendo históricamente 2 debates, uno por la Universidad de Panamá el primero y el segundo por la Cámara de Comercio. Esa Así ha es. sido la tradición en la nueva era democrática. La última reforma se decidió añadir un tercer debate para buscar más el fortalecimiento del concepto del voto informado. Y decidimos entonces hacer 2 innovaciones adicionales. Primero, cambiar el formato para que fuese lo que se llama en inglés el town hall, o en español público participativo. Primera innovación. Y la segunda innovación fue dedicárselo a la juventud, 100%, y lo organizamos con la juventud. La Asociación Panameña de Debate, que es una ONG de jóvenes hasta 29 años, Sí. que han venido por iniciativa propia introduciéndose finalmente en los colegios públicos y privados para motivar lo que es el debate, que es una de las mejores preparaciones que podemos darle a nuestros muchachos. Escuchar cuando tú estás dialogando con alguien o compartiendo, discutiendo ideas. Tener la capacidad de reflexionar y entonces tener la capacidad de responder. Argumentar y contraargumentar, de eso se trata. Civilizadamente, Así es. con disciplina mental, para combatir la tragedia de la memorización de la cual han sido víctimas. Yo me considero que fui víctima del sistema de memorización en la escuela, que yo usaba la memoria para todo y cuando salí después de graduado yo no podía pensar. Muchos de los doctorados en Porque, Twitter... pues no me enseñaron Sí. a pensar. Muchos de los doctorados, En la magistrado, muchos de los doctorados en Twitter dicen nadie estaba pendiente de los debates presidenciales. Usted quiere aportar cifras sobre eso. Exactamente. Hablemos de números. Esta innovación del debate y encima de eso, bueno, la cuarta innovación es que lo sacamos de la ciudad de Panamá Ajá, y lo llevamos al extremo del país, a la ciudad de David, a mi tierra. ¿no? Ahí estuvimos. Cédula 4. Ahí estuvimos. ¿no? Cédula 4 en el conocido del área de La Basita. Así es. Centro de alto rendimiento de Pandeporte de La Basita, que cumplía con todos los requisitos para poder, porque había sido un gimnasio en Tijuana donde se había hecho el primer ejemplo, allá en México, en la capital del estado de Baja California. El resultado. Comparando con los otros debates, el primero de la universidad, el del agro, el del turismo y el último de la Cámara de Comercio, ganó claramente por rating y sintonía el organizado por el Tribunal Electoral con CERTV, que todo el mundo decía, oye, pero CERTV tendrá la capacidad técnica sin tener los recursos que tienen las televisoras privadas. Pues lo probó y los jóvenes que fueron reclutados proporcionalmente al padrón de Sí. cada provincia y comarca. Ese es Una el rating logística conjunto de todos los canales. Más de 614,000 personas sintonizaron a través de 11 canales sin tomar en cuenta los ratings digitales, que no hay un sistema de medición medición todavía. como sí existe para los medios tradicionales a través de la empresa IVOPE, que trabaja en todo el continente. Y estamos hablando solamente de los 3 debates oficiales, pero hubo muchos más debates que contribuyeron a lo que ha sido la el del discusión, agro, etc. el del agro Sí. superó también el del turismo. El turismo, todos los candidatos hablan de que el turismo es una de las soluciones. La industria sin chimenea, como se le conoce hace décadas, es uno de los futuros para poder solucionar muchos de los problemas de empleo y de balance de pagos en Panamá. No sé, el rating no fue tan alto como el del agro o el de los dos, y por supuesto el de la juventud. Claro, el del agro y el de la juventud. Y a mucha honra tenemos que decirlo, que fuimos el primer país del mundo que logró un debate presidencial en cadena nacional dedicado al tema de la juventud y con la juventud. Oye, y el del agro tiene ese distintivo también. Bueno, tiene 2. También es con la propia gente del sector. Y también se hizo en nuestra tierra, se hizo en Chiriquí, porque usted se la pasa diciendo que es chiricano también, a propósito. Don Danilo, tome la palabra. Yo no lo digo solamente, yo lo practico. No entremos en ese otro debate, que podemos televisarlo. Tengo doble nacionalidad, colonesa y chiricana. Avance, por favor.
Bien, magistrado, yo quisiera aprovechar que usted está aquí con dos personas que tienen experiencia, larga experiencia en materia electoral, porque he escuchado a representantes de la Junta Nacional de Escrutinio hacer valoraciones sobre el tipo de voto o la calidad de la participación. Y yo creo que eso debiera estar más en otro ámbito. Ese tipo de señalamiento debiera estar más hacia el ámbito del Tribunal Electoral que hacia el de la Junta Nacional de Escrutinio, cuya función es escrutar. ¿A qué me refiero? Volvamos al asunto de los que participan o no. Y yo no comparto la opinión, para nada, de decir que el voto nulo, todo en sí mismo, es una señal de fracaso, o el voto en blanco es una señal de fracaso. Considero que el voto nulo hay que diferenciarlo, cuál responde a ignorancia y cuál responde a intencionalmente. Y el voto nulo, intencional, es una posición política. Ni hablar del voto en blanco. Para mí, la más política de todas, porque molestarse en ir a hacer una fila para luego votar en blanco es una posición política. Hay un mensaje claro, claro. Exacto. Sí, sí. ¿Ustedes cómo evalúan la actividad, la participación política tomando en cuenta esas dos conductas? Sobre todo la del voto en blanco, que a mí me parece la participación política más llamativa, aun cuando no escoge entre las ofertas que están. Originalmente en la legislación, cuando llegamos nosotros, los dos se computaban como votos nulos. No había una segregación contable en el acta. Y con la tendencia de países como Colombia, en donde si el voto blanco supera los votos válidos, se anula la elección y los candidatos no pueden volver a participar porque refleja que no hay esa oferta queda excluida y los partidos tienen que volver a hacer, o los movimientos tienen que volver a hacer nuevas postulaciones. Así que desde hace varias décadas ya en la ley está la obligación de segregar en las actas voto nulo de voto blanco. El voto nulo en principio es un voto erróneo. Me equivoco, marco dos casillas porque vi los dos candidatos y quiero darle el apoyo y no fui beneficiado con la docencia, claro, y me equivoqué. El voto blanco, como dicen en Brasil, es un desprecio respetuoso para los candidatos. No me gusta la oferta electoral, ninguna. Así que si el rechazo en Colombia es de tal magnitud, y eso ha ocurrido a nivel de gobiernos locales, obviamente no a nivel presidencial. ¿Es una figura que deberíamos sumar a nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es válido. Forma parte de la validez. Cada 5 años ahora sí, en el Código Electoral tenemos la obligación, el único país del mundo en donde el Código Electoral obliga al organismo electoral a convocar a una Comisión Nacional de Reforma y discutir cómo seguir perfeccionando el sistema. En ningún país del mundo existe esa obligación. Usted habló hace un rato en el segmento anterior de que prácticamente todos los candidatos presidenciales han hablado de reforma a la Constitución. Segunda vuelta, ¿es necesaria? Usted que va de salida prácticamente, ¿cómo la ve teniendo toda esta experiencia acumulada y conocer el punto de vista de ustedes también? Vamos a hacerle llegar un folletito que saqué luego de una entrevista que le di a la Estrella, en donde desarrollo ese tema del balotaje de la segunda vuelta. Sí. Esa es, en pocas palabras, una idea traída de Francia, en donde existe un sistema semipresidencialista. Allá el balotaje, la segunda vuelta, se aplica no solo al presidente, sino a los diputados. ¡Opa! Usted no quiere que vaya con legitimidad, con más de la mitad de los votos solo el presidente, sino los que van a legislar. Porque si no, la falta de legitimidad, por así decirlo, al no tener la mayoría de tus electores en tu respectiva circunscripción, entonces produce otros efectos. Allá no hay tal cosa como el residuo, ni nada de esas cosas, en ni América, medio cociente, ni nada. Se ha importado una fórmula incompleta, partida por la mitad, cuando el concepto es integral. ¿Y si lo importamos nosotros, deberíamos hacerlo integral? Por supuesto, por supuesto. Usted asiente, usted me está diciendo que también está de acuerdo, don Osma. Claro. Sí, porque el origen también, magistrado, y recuerdo que el origen del balotaje viene también ligado al sistema parlamentario. Sí, eso es importante. O semipresidencialista, como en Francia. Entonces,
trajimos o se trae una figura que no refleja... Acá tendríamos que revaluar también el sistema completo, si seguimos teniendo un sistema presidencialista como el que tenemos actualmente. Pero volvamos a lo que dije de los sistemas, la institucionalidad y las personas detrás de ella. ¿Qué país en América Latina tiene el sistema francés completito? Haití. Y nuestros hermanos de Haití. Dios mío, no le ha servido y haber importado, habiendo sido la primera república de América. Yo me voy más allá. Ninguno de los países de América Latina que yo he visto en las elecciones recientes que tienen segunda vuelta ha resuelto su problema de gobernabilidad. Es que ninguno. Busquemos Perú, nuestros hermanos peruanos. ¿Qué presidente en los últimos 15 años ha completado su periodo? Y en buena medida, si en Panamá se repite y se afianza bajo las condiciones que están allí, a la vuelta de la esquina, sí, nosotros podíamos caer en un riesgo como el que tiene Perú o como el que ha caído Ecuador. Usted habla en el primer segmento de la posibilidad de que hubiese violencia en este torneo electoral. ¿Usted coincide con eso? Y don Fausto también, usted que anda de amable componedor, saber si usted coincide sobre ese aspecto. Fausto es el hombre del terreno, ¿no? Él es el que enfrenta. Yo le he dicho que es una responsabilidad tan dura que yo no podría ser delegado electoral para tener la paciencia que tiene él y el espíritu de sacrificio por tantas décadas. Los fines de semana no está con su familia, está como voluntario, sin que se le pague nada, enfrentándose a los momentos de más emoción y de más calentura. Y lo hemos visto en acción, y tiene usted toda la razón. ¿Ustedes tienen estadísticas sobre las actividades violentas en las elecciones? Nosotros tenemos información sobre las actividades violentas, pero realmente, ciertamente, en nuestro país no ha habido muchos efectos violentos durante los procesos electorales. En los últimos 30 años ha habido aislados problemas en algún lugar, en otro lugar, pero problemas serios, muy pocos. Porque son una medicina preventiva. Ellos ya están ahí para mediar y evitar que escalen los conflictos. Así que mucho tuit, mucho grito, pero los panameños seguimos siendo pacíficos. Seguimos siendo pacíficos. No es que tampoco te digo que podemos estar tranquilos en el sentido de que no pueda pasar, pero estamos pendientes de eso. Estamos, como dice el magistrado, o sea, nosotros estamos ahí para resolver tratando de que sea por un método pacífico. Lo que usted no nos dijo en el segmento donde participó es que usted mandaba a la gente presa. ¿Cuántos presos mandan usted por torneo electoral? Pues fíjate, yo en 33 años no he mandado a nadie preso. Pero pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho y además de que tuvo un incidente que la persona la íbamos a meter presa y la persona murió antes de que la metiéramos presa. Oiga, hay una gran fiesta democrática, todos formamos parte de ella y quisiera cerrar con un mensaje de cierre a cada uno. Le voy a dar 30 segundos para que se dirija al país, para que estemos conscientes de lo que enfrentamos y lo que eso representa para nuestra democracia. Comencemos con usted, don Fausto. Bueno, yo lo que pido a todo el mundo es que definitivamente salga a votar el 5 de mayo, que ejerzan esa potestad que tienen de escoger a quienes van a ser nuestros gobernantes. Y lo único que pido es que lo hagamos en paz, con tolerancia y con mucho respeto hacia el resto de los ciudadanos. Don Osman. Sí, transmitirle a la ciudadanía, en nombre de los miles de colaboradores de la institución, que nosotros hemos trabajado duro, fuerte, con la certeza, y para que ellos tengan la confianza y la certeza de ejercer el derecho al voto, el deber de ejercer el derecho al voto de manera informada y demás, que su voto será debidamente contado, debidamente, y que ellos van a tener todo el marco de transparencia para que ejerzan ese derecho. Señor magistrado. La votación masiva es indispensable porque es la única oportunidad donde el voto de cada ciudadano, al margen de si eres rico o el más poderoso del país o eres un humilde ciudadano desprovisto de la riqueza. Tu voto vale igual que el de ese extremo en la brecha terrible, mala que hay en la distribución de la riqueza. Entonces, siendo tu voto igual a la persona con más riqueza en el país, tiene que ganarse tu voto. Tu voto es igual de poderoso y por lo tanto piensa bien a quién
se lo vas a dar y quién se lo merece, quién se merece tu voto. Que es lo más ¿Quién se importante al merece tu final. voto? Gracias, señor Maitrado, gracias a los dos también y a todos los que han participado en el programa de hoy. También un consejo adicional, una recomendación adicional. Telemetro, Voto 24 te va a llevar la información de lo que pasa minuto a minuto en esta elección. Así que si quieres saber lo que pasa con tu voto, pendiente con la transmisión el próximo 5 de mayo. Usted está viendo también lo que estamos haciendo, el esfuerzo desplegado con los cierres de campaña, en medio de también la necesidad que tiene la democracia de que los medios formales cumplamos esta labor que ustedes premian con la sintonía. Muchísimas gracias por eso. El programa completo a las 3 de la tarde en Eco TV y el próximo domingo estaremos juntos en esta fiesta democrática, las elecciones del 5 de mayo. Bendiciones.